Cada vez son más las advertencias de una crisis económica mundial, un camino allanado por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y la guerra de Rusia en Ucrania, que ha derivado en aumento de precios del petróleo y materias primas de varios productos. La Unión Europea con la guerra de Ucrania está en una situación impasable, ya está completamente dividida sobre cuáles van a ser los efectos de la guerra de Ucrania y qué efectos va a tener. El Banco Mundial advirtió esta semana que se avecina un lento crecimiento en todos los países en desarrollo en este año y el próximo, lo cual causará que millones de personas caigan en la pobreza extrema y aumentará el riesgo de una crisis de endeudamiento en los países de ingresos bajos y medios. Según el organismo internacional, Centroamérica solo se expandirá en un 3.9% en este año y nuestro país sería uno de los que menos crecerá. El gobierno salvadoreño en el mes de marzo adoptó 11 medidas económicas para evitar el impacto global, sobre todo en el precio de los combustibles, que se ha mantenido con un subsidio. Sin embargo, economistas señalan el alto costo de esta medida. Si nosotros estamos importando 52,000 barriles de petróleo en la factura petrolera de El Salvador cada día y el precio es $124, usted está hablando de que nosotros estamos en la factura petrolera gastando 6.5 millones de dólares diarios. En otros puntos, como las exportaciones, algunos sectores ya hablan de una leve baja en las cifras, en comparación a meses anteriores, cuando el panorama empezaba a recuperarse. El mes de mayo ya han decrecido un poquito, más que todo por las condiciones logísticas que se están dando en todo el planeta, pero han crecido en volumen. Cuando hablamos de crecer en volumen me refiero a kilogramos, a libras, toneladas, lo que se llame, pero en dólares estamos un poquito abajo. En medio de todo esto, los salvadoreños resienten en sus bolsillos el alto costo de la vida que se experimenta en los últimos meses. Estamos fregados con esto de todo caro, corazón. Al alcance del bolsillo de los pobres no podemos salir adelante. Según medios internacionales, la situación podría empeorar aún más si la guerra de Ucrania fractura las redes comerciales y financieras mundiales, o si el aumento de los precios de los alimentos desata el malestar social en los países. Bien, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Hoy queremos abordar varios temas relacionados con la economía mundial, pero sobre todo la economía en nuestro país. Queremos ver cómo la ciudadanía está siendo impactada. Para esto tenemos en el estudio al doctor Carlos Acevedo, doctor en economía, expresidente del Banco Central de Reserva y quien también trabajó en el Fondo Monetario Internacional, entre otros cargos. Con él abordaremos qué impactos, qué medidas debe de tomarse para enfrentar esta crisis que se está a las puertas ya de este año. Doctor, buenas noches, es un gusto tenerlo por primera vez en este programa. Buenas noches, muchas gracias por tu gentil invitación para analizar estos temas de tanta relevancia global y nacional, y un saludo cordial a tu audiencia. 3 años lleva ya este gobierno. Desde el punto de vista económico, ¿cómo lo estás analizando? Tomando en cuenta que han habido acciones de endeudamiento, acciones de subsidio, préstamos, megaproyectos. ¿Cómo evalúas económicamente estos 3 años? Bien, a mí siempre me gusta poner las cosas en perspectiva y en su contexto para analizarlos bien, y no hay que perder de vista primero que este gobierno, antes de haber tenido un año de haber llegado, ya le vino la peor recesión global en los últimos 100 años por la pandemia, y la peor crisis sanitaria global desde la gripe española de 1918. Y las secuelas de esta crisis de la pandemia de alguna manera todavía permanecen, aunque ya se están superando. Viene la crisis de Ucrania a complicar la dinámica global, y entonces, digamos, de los 3 años que lleva, ha tenido más de 2 años en un contexto global extremadamente complicado, que no deja de complicarse, ¿verdad? Ayer el Banco Mundial actualizaba sus proyecciones. Ahora la economía mundial, según ellos, va a crecer 2.9 después de que la proyección anterior era 4. La proyección para El Salvador baja a 2.7.
Había sido 4, luego lo ajustaron a 2.9, ahora 2.7, y yo en lo personal pienso que van a venir otros ajustes que vamos a terminar entre un 2, 2.5 este año. Estados Unidos, el primer trimestre tuvo crecimiento negativo y algunos esperan que cuando se den las cifras del segundo trimestre, dentro de unas semanas, va a ser negativo, lo cual técnicamente sería una recesión. El Banco Mundial también ha hablado de un mayor riesgo de estanflación, ha hablado de una tormenta perfecta que se está gestando. El CEO de Goldman Sachs y de JP Morgan, ambos han dicho que se está gestando un huracán que todavía no saben cómo hacer, pero digamos todas las señales de alerta son que la situación que ya está mala va a empeorar globalmente. Y por supuesto nosotros somos una economía pequeña, abierta y dependiente que no podemos sustraernos de las influencias globales. Esas causas, Carlos, lógicamente son externas, es decir, no se puede controlar, pero si ya se está previendo que viene ese huracán hacia la región, ¿qué medidas debería tomar entonces para poderla enfrentar? Sí, bueno, entonces ahí, esa es la otra parte complicada, que por el arrastre de desequilibrios fiscales, acumulación de desequilibrios fiscales, que ya encontró el gobierno, ahora cuando este gobierno entró, encontró una deuda de casi 20.000 millones de dólares, la cual ha subido casi a los 25.000 por el tema de la pandemia, la caída del PIB en el 2020. Entonces, el espacio de maniobra fiscal para hacerle frente es muy, muy reducido. Bueno, lo estamos viendo con estas medidas supuestamente de alivio del impacto de los precios del petróleo y de los alimentos que le están costando al país 50 millones de dólares mensuales. ¿Qué capacidad tenés? Digamos, si esto se prolonga y todo el mundo dice esto se va a prolongar, o sea, la inflación no va a bajar a 1 o 2% como estaba, el precio del petróleo va a estar por arriba de los $100, entonces si esto se prolonga 6 meses, digamos, en lo que resta del año, o se prolonga el siguiente año, ¿qué capacidad tiene El Salvador de enfrentar eso con medidas fiscales? Es muy limitada. Bueno, se dice que en abril se llegó a la inflación más grande que ha tenido el país en los últimos años. Sí, exactamente. El Banco Central acaba de dar ese dato, fue 7.5, que es la más alta desde el 96. O sea, en más de un siglo, de un cuarto de siglo, ha sido la inflación más alta que hemos tenido. Estados Unidos igual, en abril tuvo 8.5 de inflación, la más alta desde el 82. En el caso nuestro, además de estar dolarizados, obviamente la inflación es un fenómeno totalmente importado. Hay un segmento poblacional, dijéramos, que en esto es el que sale más perjudicado. Dijéramos, las clases que tienen una economía informal, no tienen un empleo fijo. Es decir, sin embargo, este alto costo que día a día se resiente puede llevarnos en un momento determinado a un control de precios, Carlos. Lo que pasa es que no podés controlar los precios porque es un fenómeno tan generalizado. Porque si, por ejemplo, fuera que el maíz está alto, que el frijol está alto, bueno, ahí podés poner control de precios. Pero cuando es todo lo que importás, y El Salvador es un país que importa, bueno, el año pasado importamos casi 16.000 millones de dólares de diferentes cosas, un control de precios no te funciona. O sea, un control de precios lo que implicaría es carestía, o sea, simplemente no entrarían los productos y la gente no los puede comprar a ningún precio. No es que los vaya a comprar a un precio menor porque el gobierno dice, bueno, el precio de esto es el tope es esto. No puedes poner control de precios. Porque mucha gente se queja y dice, bueno, estamos claros que cada vez que haya un incremento se debe a la cadena de producción en que cada uno se va trasladando. Lamentablemente, muchas veces el alza del bien no corresponde a lo que dijéramos técnicamente debería de ser trasladado. Y al final quien termina pagando los platos rotos es la población. En ese caso sí se podría, pero fíjate que yo por lo que he visto, los precios internos en El Salvador son bastante de precio de mercado. O sea, no es que una cosa venga a un precio de 10 y aquí el que la vende le sube discrecionalmente y arbitrariamente lo que quiere. Creo que en general estamos en una economía bastante abierta con precios de mercado. Todos los precios son
básicamente los precios internacionales más los márgenes de comercialización, digamos, normales. No vemos lo que ha ocurrido, digamos, en el pasado de acaparamiento de gas, acaparamiento de granos básicos para elevarle artificial. Eso no se ha visto. Ahora, desde luego, si eso ocurriera, ahí sí el gobierno podría entrar, pero no se ha visto. No sé, de las 11 medidas que el gobierno decide aplicar como una forma de paliar la situación económica, hay dos básicamente, dijéramos, que es las que impacta de una manera directa, y es el tema del combustible, precio de la gasolina, y también algo que se decía que era el gas. Y es que el gas anteriormente, aunque había un subsidio focalizado, ahora se ha hecho un subsidio generalizado, porque hoy está subsidiado para todo. ¿Son sostenibles estas medidas en el tiempo? Bueno, yo en general creo, como, y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen los expertos en el tema de subsidios, que los subsidios universales o generales son regresivos, o sea que benefician más a la gente de mayores ingresos que a los pobres. Por ejemplo, en el gas. El gas estaba focalizado en función, digamos, del mapa de pobreza que hizo Flaxo hace varios años, pero se le ha metido un componente de subsidio general. Digamos, un beneficiario del subsidio focalizado se beneficia de ese componente y también se beneficia de un componente general. Por ejemplo, yo puedo comprar gas y me beneficio de ese componente general. Entonces, eso no es recomendable. Lo mismo con los combustibles, ¿verdad? Qué sé yo, si la gasolina a precio de mercado va a estar costando $6 y hay un subsidio del gobierno que permite que se compre en $4.30, eso 1.60, 1.70 me beneficia a mí. Entonces, no tiene sentido que yo, gente de ingreso, digamos, medio alto para arriba, esté metiéndole combustible a sus vehículos con gasolina subsidiada. Entonces, yo creo que, o dicen subsidiado, entonces yo creo que eso hay que focalizarlo, hay que focalizarlo. ¿Pero cómo puede focalizar una medida en el caso de los combustibles? ¿Cómo saber quién en realidad necesita el combustible? Si todo se transporta y todo se traslada. Sí, bueno, entonces ahí, por ejemplo, una medida que se recomienda, pero que la verdad es que nadie aplica, es un sistema como de tarjeta, por ejemplo, en base al ingreso. A la matrícula, a la matrícula del carro. Entonces, por ejemplo, bueno, vos tenés un Ferrari, entonces cuando vas a la gasolinera, usted no tiene derecho. Entonces, claro, eso requiere... Toda una infraestructura. Sí, pero digamos ahora las herramientas informáticas existen. Es la tarjeta que se utiliza en los sistemas de transporte, en los sistemas de transporte más desarrollados en el mundo. Entonces la gente recibe un subsidio a través de su tarjeta. Hay gente que no lo recibe, hay gente que sí lo recibe. Entonces, en función de la tarjeta de circulación, por ejemplo, se podría ver, vos vas a la gasolinera y ahí te va a salir si tenés derecho o no tenés derecho. Entonces ahí se puede discriminar, bueno, todos los carros de tal marca, de tal modelo no tienen derecho, los otros sí. Pero el foco debería estar, por ejemplo, en el transporte público y, por ejemplo, si hay transporte de mercaderías, porque eso eventualmente, obviamente, si el precio sube y se lo trasladan a los usuarios, ahí también se puede usar un sistema de tarjeta. ¿Tú no estás de acuerdo en el subsidio generalizado? No, para nada, para nada. Aunque el concepto del subsidio es temporal, es decir... pero lo que planteábamos antes, temporal, tal como están las cosas, esa temporalidad nos puede llevar el año y el siguiente. Plantéate un escenario, ¿qué hubiese pasado si no se hubiera subsidiado la gasolina, ni si no se hubiera subsidiado el diésel? ¿Cómo estarían los precios de los productos en este momento? Si ya de por sí están caros, con todo y este beneficio, ¿cómo estaría el segmento poblacional más amplio? Fíjate que hay estudios sobre el componente de transporte en el precio de todos los productos y no es tan alto como uno cree, es como un 5%. O sea que, digamos, dentro de la cadena, dijéramos... En el costo de producción de algo. El transporte es el 5%. Sí, pero ya cuando vas a la realidad y tú le preguntas en el mercado al vendedor, bueno, es que fíjese que la gasolina ha subido, es que ahora ya vino más caro el producto porque lo transportan desde Guatemala para el Salvador. Pero aquí falta una precisión, el transporte ya doméstico. Pero claro, si esto viene desde China y ahora el contenedor ya no son 3,000, sino 21,000, ahí sí, pero allá no puedes hacer nada. Digamos, si vienen las verduras de Guatemala,
hay un costo de transporte de Guatemala, que ahí no puede hacer nada. Entonces, lo que puedes maniobrar es el precio interno de los combustibles, y ese costo no es tan fuerte. No es tan fuerte. Entonces, tú no te decantás por el subsidio generalizado. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a aguantar el país? Porque por los próximos 6 meses, ¿verdad? Se prevé que esto no va a cambiar. No, pero entonces eso es exactamente lo que digo. Bueno, si el tema es el transporte, porque además con la gasolina yo pensaría que por lo menos los 3 o 4 deciles de menor ingreso no tienen vehículo. Entonces no se benefician directamente, se benefician a través del tema de los precios que todo se transporta. Es correcto. Entonces creo que ahí otra vez lo que habría que es focalizar, focalicemos ¿qué segmento se quiere subsidiar? Transporte de pasajeros o el transporte de mercaderías. Si ese es el tema, bueno, yo pruebo que yo tengo un camioncito que transporta mercadería, entonces eso se subsidia. Pero fíjate que yo creo que de los 50 millones que le está costando, un subsidio focalizado te podría librar otros 20 millones, digamos que los 50 te cuesten 30, y eso te podría dar, si te iba a alcanzar para 6 meses, ya eso te alcanza para más tiempo. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, veremos si eso no solo es el hecho que el Estado está erogando 50 millones, como lo plantea Carlos, o además de pagarlo, hay que descontar que tampoco tiene ingreso. O sea, nos paga, pero tampoco percibe esto. No nos cambiamos. Bien, antes de irnos al corte comercial habíamos dejado hecho ese planteamiento. Estos 50 millones que le cuestan estas medidas al Estado, ¿ya va incluida dentro de ese monto lo que deja de percibir el Estado versus lo que está subsidiando? Según lo que yo le he entendido al ministro de Hacienda, porque de él escuché el dato, no porque me ha dicho a mí, ¿verdad? En alguna de sus entrevistas lo dio, eso es lo que le cuesta. Lo que deja de percibir, eso ya es otro pisto, diría yo. Eso es lo que yo he entendido. O sea que los 50 millones puede ser que no esté contemplado lo que deja, o sea que pudiera ser más todavía. Pudiera ser más. El Salvador es el país que menos va a crecer en la región según el Banco Mundial. En el 2020 hubo un estancamiento producto de la pandemia, pero en el 2021 hubo un crecimiento, según las cifras oficiales, de casi el 10-11%. 10.13. 10. Ok, pero ahora en el 2022 baja y se prevé, como tú muy bien lo explicaste, que de 4, que era la proyección, ahora está en 2.1. 2.7. Se prevé 1.9 menos de lo que estaba, o 1.7 quizás si lo sumamos. Pero el fondo es esto, volvimos al valle, a la plana, al ritmo natural del crecimiento. Sí, lo que pasa es que lo que ocurrió en el 2020 fue una caída tan fuerte que eso normalmente se refleja el siguiente año en un efecto rebote que se llama. Si revisar las economías que más crecieron en 2021 fueron normalmente las que más cayeron en 2020. Es como cuando uno tira una pelota de básquet desde una altura, desde el primer piso, bueno, la pelota rebota. Si la tiras desde el nivel de la mesa, rebota, pero no tanto. Entonces, mientras más alta es la distancia donde cae la pelota, rebota más y luego sigue rebotando hasta que finalmente queda estática. Entonces, algo así es lo que ocurre con una economía cuando entra en una recesión. Mientras mayor es la recesión, después el rebote normalmente es más fuerte, pero luego la pelota sigue rebotando hasta que converge a su crecimiento de largo plazo. Entonces, El Salvador, el problema que tiene es que su crecimiento potencial es de 2%, entre 2 y 2,5%. Ese es el que dijéramos tradicionalmente ha sido año con año. Entonces rebota 10.3, pero luego la pelota va rebotando hasta encontrar otra vez ese crecimiento potencial, a no ser que hayan cambios estructurales que eleven el crecimiento potencial.
El mismo banco dice que este crecimiento se va a desacelerar aún más en el 2023, es decir, a solo 1.9 antes de repuntar ligeramente a un 2.4 en el 2024. Esta desaceleración, ¿qué refleja? El ajuste de una economía hacia su trayectoria. Bueno, en economía se habla steady state, como el estado estacionario, como el crecimiento potencial. O sea, la economía se ajusta en el largo plazo a lo que es su crecimiento potencial, a no ser que hagas cosas que cambien eso. Vaya, por ejemplo... ¿Qué podría hacer el Estado, dijéramos? Sí, vaya, por ejemplo, si lo del Bitcoin, la apuesta por el Bitcoin hubiera sido exitosa, eso te podría cambiar eso. Si, por ejemplo, las apuestas por los megaproyectos, estos del tren del Pacífico, el aeropuerto, si todo eso te generara un flujo de inversión enorme, pero no de un año, sino sostenido, eso te cambia la situación. O sea, ese tipo de shocks a los factores estructurales de la economía, eso te podría cambiar, pero de momento eso no está más que como una promesa, una esperanza. La agricultura juega un rol, dijéramos, preponderante dentro de la economía del país. Esta guerra de Ucrania y Rusia, que son los mayores productores, dijéramos, de insumos para el agro, está agravando aún más, no solo el hecho de traer hacia el país, sino cuando se traslada al sembrador porque no tiene la capacidad económica, o no abona o va a abonar menos, que se va a traducir en esto. ¿Qué podía hacer el Estado frente a esa variable que no depende internamente, sino es una variable externa? Eso que decís es muy cierto. ¿Verdad? Yo hace días veía un cuadro de cómo los costos de producción, por ejemplo, para producir sembrar una manzana de maíz, cómo se habían incrementado por este tema. O sea, fertilizantes y otros insumos, ¿verdad? Se incrementan significativamente. Ahora, en el pasado, no sé si te recordás, cuando las importaciones de fertilizantes estaban controladas por dos compañías. El Salvador tenía los fertilizantes más caros en Centroamérica, igual que ocurría con las medicinas, con los boletos aéreos, etc. Entonces, uno de los componentes del programa de agricultura familiar fue empezar a generar semilla propia y también a proveer fertilizantes a los agricultores para reducir los costos. Entonces, yo no soy ingeniero agrónomo y habría que consultar con un ingeniero agrónomo que realmente sabe de estas cosas. Por ahí, de repente, se podría buscar si hay alternativas autóctonas o domésticas para producir fertilizantes que sean una alternativa a esos fertilizantes importados más caros, pero no lo sé. O sea, es un tema de agronomía que no... Pero dijéramos económicamente, es meterle competencia a los importadores, dijéramos, de la cadena para los insumos agrícolas en este país. ¿El Estado pudiera ser, dijéramos, un competidor más? Yo creo que en circunstancias extraordinarias como las que tenemos, creo que sería válido. Digamos, si el Estado puede producir fertilizantes a un costo menor que los fertilizantes importados, yo creo que sería válido, porque al final de cuentas es un tema, lo que está en juego es la autosuficiencia alimentaria del país, ¿verdad? Y con estas tasas de inflación de alimentos y todo eso, creo que sería una alternativa válida. Quizás no en circunstancias normales, pero sí en esta situación. Estamos a las puertas de una crisis mundial, que lógicamente nosotros no nos vamos a escapar de esa crisis. ¿Estamos preparados para enfrentarla como país? Yo creo que no. Yo creo que no. Primero porque arrastramos una serie de debilidades estructurales en lo fiscal, en lo productivo, y luego ya en el factor político, el clima de polarización que hay en el país es espantoso. Los estudios, por ejemplo, de Manuel Alcántara, de la Universidad de Salamanca, informes del Banco Mundial, dicen que El Salvador, junto con Venezuela, son los países más polarizados que hay políticamente hablando. En América Latina, políticamente hablando. ¿Y es en qué puede incidir en una macroeconomía?
dado el contexto actual de que el gobierno controla los órganos del Estado, no es problemático. Si no los controlara, ahí sí, ¿verdad? Porque en un entorno de polarización, y supongamos que no hubiera control de la Asamblea, te torpedea cualquier iniciativa del gobierno. Pero en términos, digamos, de la aceptación social de las políticas del gobierno, una sociedad polarizada afecta la implementación de políticas. Y en cuanto al punto de vista fiscal, el punto de vista fiscal creo que no lo... tú decís que venimos arrastrando una serie Sí. de situaciones y que la parte fiscal es uno de los obstáculos, si se le puede llamar, para poder enfrentar una crisis Sí, de la aquí- mejor manera. sí. ¿Cómo sería? Bueno, aquí lo más grave es cómo se nos ha disparado el riesgo país. El 20 de mayo teníamos un riesgo país de 26.5%, algo récord absolutamente. En función negativa, ¿Cómo? negativamente. Negativamente. O sea, si queríamos salir a colocar bonos, en ese momento teníamos que pagar 30% de tasa de interés. Ahora ha bajado un poco, está en 22%, pero sigue siendo el riesgo país más alto después del de Venezuela. Si quisiéramos salir a colocar bonos, ahorita tendríamos que pagar 25%. Entonces, en circunstancias normales, por ejemplo, ahorita que viene el vencimiento de los bonos del 2023, que fueron colocados con un cupón de 7%. En circunstancias normales, si tuviéramos el riesgo país de Guatemala, por ejemplo, que es 3, en los otros 22, podríamos salir a colocar bonos a 6% y con eso darle rollover a los... Pero no lo podemos hacer. Lo podemos hacer, pero las tasas son prohibitivas. Pero esa diferencia de 21 puntos más, es decir, Guatemala 3 Y nosotros 22. y nosotros 22, estamos hablando de 19 puntos de diferencia. ¿Qué es lo que tiene Guatemala que no tiene El Salvador? Bueno, el 30 de abril del año pasado, ese riesgo país que ahorita es 22 era 5.4. O sea, ha subido 17 puntos. ¿Y a qué se debe? Lo que te dicen las calificadoras y lo que te dicen los bancos de inversión es por el deterioro de la institucionalidad del país, la falta de un plan creíble para enfrentar los desequilibrios fiscales y los retos de darle rollover a todos estos vencimientos que están en el camino, que el del 2023 es uno, pero en el 2025 tenés otro vencimiento de 800 millones de eurobonos que se emitieron en el 2012 y luego en el 2027 tenés otro vencimiento de otros 800 millones que se emitieron en el 2014. O sea que en 3 años tenés 2.400 millones de eurobonos que vencen, más 400 millones por año de pago de intereses sobre deuda externa, más otros vencimientos de bonos locales. O sea, necesitas recoger 3.000 millones de dólares. ¿En qué plazo? En 3 años. Solo para eso. Y ya no puedes acceder a los mercados internacionales. ¿Estaríamos hablando que podíamos caer en un impago como país? Algunos dicen que para el 2023 podría ser, yo creo que no. O sea, yo creo que para este bono que vence en enero, el gobierno se va a rebuscar. Pero si tenés cerrado el financiamiento externo, e insisto, no porque no puedas emitir, o sea, puedes emitir, siempre te lo van a comprar. Siempre hay fondos buitres que te dicen, venga, pero 25, 30%. Entonces, cerrado ese acceso a financiamiento, 3.000 millones aquí adentro ya no los colocas, porque el tope de LETES ya casi se alcanzó, el tope de CETES casi se alcanzó, y no solo son esos 3.000 millones, tenés que conseguir dinero para el financiamiento del déficit fiscal de cada año, lo cual te aumenta otros de 500 a 1.000 millones por año. Y si además se viene una recesión en Estados Unidos que nos pega, las necesidades de financiamiento serían mayores. Entonces, no tenés de dónde sacar financiamiento. Entonces, yo no sé qué va a hacer el gobierno, no para el próximo año, para el 25 y para el 27. Porque el ministro de Hacienda ha sido claro de que no hay impago, descarta totalmente el tema de un impago, y el escenario que estás planteando, prácticamente solo hay que apagar la luz. Sí, lo que pasa es que el ministro se refiere al 2023, al bono del 2023. Y yo creo que ahí sí, el gobierno puede maniobrar para conseguir ese dinero.
pero ya para el 25 y para el 27, si no tenés acceso fuera, te quedas solo en el mercado doméstico y no veo de dónde va a sacar esos recursos en el mercado doméstico. Los gobiernos solo tienen dos fuentes de financiamiento, impuestos y préstamos. No hay otra forma de hacerlo. Hay que reconocer que ha habido una mayor recaudación en el país, ¿verdad? Y eso no es suficiente ni siquiera para financiar el presupuesto ordinario. No. Bueno, ese es un aspecto, digamos, que le quita un poco la tensión o la presión al tema del déficit. Realmente El Salvador nunca había recaudado como está recaudando. El ministro está haciendo un excelente trabajo de fiscalización y de recaudación tributaria, pero no alcanza. O sea, aún con ese excelente trabajo de recaudación, la brecha fiscal del presupuesto este año son 500 millones. Entonces necesita endeudarse. Ahora, 500 millones es fácil conseguirlos, pero no solo son esos 500, luego vienen los 800 de los eurobonos estos, más 4. Estamos pagando de intereses anualmente 1.300 millones de dólares. De intereses. Solo en intereses. Solo intereses sobre deuda pública, 1.300 millones. Y eso tiene que conseguirlo todos los años, más los vencimientos. O sea, es un montón de dinero. O sea que la recaudación tendría que ser extraordinaria para... O sea que dijéramos con presupuestos internos es imposible cumplir las obligaciones. No, y por eso es que el Fondo Monetario, en su análisis de sostenibilidad de la deuda, te dice, esto es insostenible. O sea, no te lo dice... De esa manera categórica o exegética. Así lo dice. Por ejemplo, tanto en el informe del artículo 4 que se presentó en enero, como en el pronunciamiento del directorio del Fondo Monetario, así te lo dicen. Si El Salvador sigue con esta trayectoria, esto es insostenible. Y es el único, dijéramos, mecanismo que tiene el Estado para financiamiento del Fondo Monetario. No hay otras fuentes de financiamiento a los cuales pudiera accesar en mejores condiciones. Lo que pasa es que si se te cierra el fondo, se te cierra Banco Mundial y se te cierra BID, porque ninguno te va a prestar si no tenés el sello de buena conducta del Fondo Monetario. Entonces te queda el BESIE, que ya nuestro cupo con el BESIE está casi topado. Te queda la CAF, que acabamos de entrar como socios, pero como estamos entrando apenas, no tenemos acceso a todo lo que nos pueda prestar. Aclararnos, entramos con 100 millones como socios. Sí. Y eso te permite, de acuerdo a la normativa interna, poder conseguir 5 veces más de lo que tú aportaste. Sí, más Ahí o menos. estarían consiguiendo 500 millones de dólares. Sí, pero necesitas eso solo para cerrar el déficit de un año. Y para el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, bueno, el siguiente ya podrías tener acceso a otros 500 millones. Digamos que la CAF, ya cuando seas miembro pleno y pagas toda tu membresía, te presta, digamos, 2.000 millones. Pero necesitas 2.000 más. Necesitas 2.000 millones por año entre los vencimientos de eurobonos, los intereses, el déficit del año. Entonces no es una situación fácil. No es una situación... Si tú estuvieras de ministro, ¿qué recomendarías? Bueno, si yo estuviera ministro, estaría agarrando un vuelo a Australia. No, para mí es admirable el trabajo del ministro, ¿verdad? O sea, la presión que tiene encima debe ser algo terrible, ¿verdad? Y si a esto le agregamos el tema pensiones, como dentro de todo esto esquema, dijéramos, este panorama nuboso, el tema pensiones, ¿qué rol va a jugar, dijéramos, en toda esta trama negativa que tú has, de hecho, has desnudado, dijéramos? Vale, fíjate, solo las pensiones te genera una deuda como de $2 millones diarios, incluyendo fines de semana, feriados, todo. Ahí está la deuda de pensiones, aumentando la deuda total en 2 millones. Que el Estado le debe al fondo de pensiones. Que el Estado le debe a los futuros pensionados, digamos, sea fondo de pensiones o futuros pensionados. 2 millones de dólares. Eso está casi 2 millones, 1 y pico, 1.8, 1.9 millones diarios, aumenta la deuda de pensiones. Entonces, es como un tumor que está creciendo, ¿verdad? Si no lo sacas, ese tumor va a seguir creciendo y en un momento te va a matar. Yo estoy realmente a la expectativa de qué es lo que el gobierno va a proponer, porque ha levantado expectativas muy altas de que la gente va a tener por fin pensiones dignas. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a entrar, porque ya el programa calentó,
con participación ciudadana. Hay muchísimos preguntas que nuestros televidentes te están haciendo, Carlos, sobre todo en este último tema, que los pensionados están en un momento temerosos de qué va a pasar con su dinero. No nos cambie, ya volvemos. Bien, antes de irnos al corte comercial, dijimos que íbamos a entrar en este tema con la participación ciudadana. Dice, ¿cuáles son las medidas inmediatas que debe tomar el gobierno para hacerle frente a la inflación? Pues afecta principalmente la canasta básica y el bolsillo de los salvadoreños. A su criterio como economista, ¿considera que el gobierno ha tomado las mejores decisiones para enfrentar la crisis económica? Yo creo que este tema de la inflación es un quebradero de cabeza para todos los gobiernos en el mundo, con mayor músculo fiscal y músculo financiero, mucho mayor que nosotros, y no lo logran atajar, mucho menos nosotros. Yo creo que el gobierno ha tenido la buena intención de ver qué hace, pero considerando sus limitaciones fiscales, realmente no puede hacer mucho más de lo que ya ha hecho a la fecha, y si esto se prolonga, no va a tener la capacidad de seguir manteniendo esas medidas de apoyo. Por eso yo hablaba de focalizar realmente en la gente que más lo necesita para que el poco dinero que hay le alcance más tiempo. Dice el ingeniero Jim Vázquez, pregunta, licenciado, ¿cuánto le está afectando al país la compra de Bitcoin en la macro y microeconomía? Yo creo que ahí, por suerte, el Bitcoin no ha pegado. Y creo que en el fracaso del Bitcoin está la suerte de que nos hemos librado de una catástrofe. Supongamos un escenario en el que todo el mundo hubiera empezado a usar Bitcoin, los impuestos se estuvieran pagando en Bitcoin, las remesas estuvieran viniendo en Bitcoin, y se viene esta caída del precio del Bitcoin, ahí sí hubiera sido una catástrofe. Entonces, por suerte, no se está usando mucho, porque si no, sí hubiera sido catastrófico. Hoy por hoy no ha afectado, dijéramos, el hecho que aunque se tenga como moneda de curso legal, la práctica no permitió que ese bajón impactara las finanzas públicas. No, porque habría que ver si se ha pagado, si los contribuyentes, digamos, ahora en abril pagaron con Bitcoin. Si han pagado con Bitcoin, eso sí impacta en lo que haya caído el precio del Bitcoin. Y luego la gente, digamos, yo a título anecdótico conozco gente que se endeudó para comprar Bitcoins cuando estaba 50, 40 mil, y ahora tiene que estar pagando el préstamo al banco con un Bitcoin que vale menos de lo que ellos pagaron. Entonces esa gente obviamente está jalándose los pelos de enojada. Pero al fin y al cabo ese es un riesgo que tú debes de medir en tu carácter personal. Exactamente, pero si toda la población lo hubiera hecho, sí estaríamos en aprietos. Ok, dice, el buen manejo de la pandemia permitió que el crecimiento de la economía fuera de manera más acelerada y la banca local creciera gracias a los proyectos de Bandesal como Firempresa en apoyo a las MIPYMES y emprendedores. Sí, yo creo que el manejo de la pandemia fue el adecuado en términos de las medidas de confinamiento iniciales, el apoyo a los hogares que sus ingresos se vieron caídos, por ejemplo, a través del bono, los 300, las canastas alimenticias. Yo creo que eso, el manejo sanitario fue muy importante. Por ejemplo, si no se hubiera vacunado como se vacunó y la epidemia se hubiera desbordado, estaríamos en otro escenario. Entonces yo creo que todo eso fue positivo. ¿Hay riesgos para el fondo de pensiones? El fondo de pensiones tiene ahorita como 6.000 millones en el fideicomiso de obligaciones previsionales. Eso es más o menos como la mitad, un poco más de la mitad del fondo de pensiones. Esos son títulos públicos, o sea, es deuda del gobierno con los fondos de pensiones. Obviamente, si el gobierno dejara de pagar, las pensiones se verían comprometidas. ¿Cuánto es el interés que paga el gobierno hacia el fondo de pensiones? Bueno, originalmente cuando se aprobó el FOP era la regla de la tasa LIBOR más 0.75, pero luego con la reforma del 2017 se estableció un cronograma de ir aumentando las tasas, y este año 2022 me parece que se estableció que debería pagar 4.5% sobre los fondos que agarra prestados obligatoriamente. Imagínate la diferencia de 4.5 que paga versus 22% que paga hacia afuera. ¿Qué pasaría si ese interés que está pagando hacia afuera se hubiese inyectado a los fondos de pensiones? Lo que pasa es que si se hubiera hecho eso, digamos,
tú dices si el gobierno hubiera pagado a los fondos de pensiones porque le ha prestado, lo que está pagando a los inversionistas. Sí, bueno, ese sería un peso fiscal todavía mayor. O sea, ¿por qué? Porque lo saca al final de cuentas del dinero de los Sí, pero de es los un impuestos. dinero que no le pertenece al Estado, le pertenece a los trabajadores. Sí, pero para pagar eso, suponete que el gobierno pagaba 200 millones de solo intereses sobre los fondos de pensiones con tasa de interés de 3. En lugar de pagar esos 200, tendría que haber pagado 1.000 millones, 5 veces más. ¿De dónde saca ese dinero? De los impuestos, de los contribuyentes. O sea, lo que hace es pasar de un bolsillo Una bolsa a a otro. otro. Dice, ¿considera usted que es necesario que se cree un banco autónomo que administre los fondos de los pensionados, el cual esté representado por todos los sectores? Eso sería volver de alguna manera al sistema de reparto. Veo ahí dos ventajas. Una es contable, que es el tema de que si la deuda del gobierno es con respecto a sí misma, la deuda pública baja los 20 puntos que es deuda de pensiones. Pero eso es contable. La ventaja real que yo vería es que el 1.9% que pagamos a las AFPs como comisión Le quedarían al banco. pasaría al gobierno y en última instancia a los pensionados cuando le pague la pensión, en lugar de que vaya a los bolsillos de Pero las ¿será AFPs. eso en realidad determinante para que un sistema funcione? ¿Con eso se salva el sistema de pensiones? No, el sistema, no importa si el sistema es público o privado, lo determinante es la combinación de las edades de jubilación, la tasa de cotización y la tasa de reemplazo, que determina el valor de la pensión. Si la combinación de esas tres cosas no cuadran los números, ahí no importa si es privado o público o lo que sea. ¿Cómo juega o qué rol debería o está jugando, dijéramos, las remesas en este momento frente al panorama que tú nos has descrito esta noche, Carlos? Si no hubiera remesas, el país ya hubiera colapsado hace 20 años. La dolarización no hubiera sido posible. Sin la remesa, la dolarización no hubiera sido sostenible. O sea, lo que ha sostenido la dolarización ha sido ese gran flujo de remesas. Hemos recibido más de 100.000 millones de dólares de remesas desde el comienzo de los 90. Entonces, la estabilidad macro, la dolarización, todo eso se hubiera dado. Y, por supuesto, los niveles de pobreza serían mayores, el descontento social. O sea, el país hubiera sido inviable desde mucho antes si no hubiera habido remesas. Y lo que nos ha mantenido también como salvavidas en esta época de crisis han sido las remesas. El año pasado recibimos 7.500 millones de dólares de remesas. 27% del PIB, casi nunca habíamos recibido tantas remesas. Imagínate si no hubiéramos tenido esas remesas que hacemos frente a la gran crisis del COVID. ¿Y crees que esas se vayan a ver afectadas, dijéramos, por esta crisis que se avecina? Sí, se van a ver afectados. No es que ya no se vayan a recibir, sino... ¿Pero crees que vayan a disminuir drásticamente? Ahí depende otra vez si hay recesión o no en Estados Unidos. Si hay recesión, sí nos puede pasar lo del 2009, que las remesas cayeron como 15%. Pero con la pandemia, cosa curiosa, lejos de haber disminuido, aumentaron. Claro, porque todas las políticas de apoyo fiscal y monetario de Biden a los hogares en Estados Unidos permitió que aún con eso pudiesen... Sí, y entonces nos llegó a nosotros la parte que enviaban. Ok. ¿Cuál debería de ser, dijéramos, la visión que se debe tener sobre hechos reales? Porque hemos hablado a nivel macro, ¿verdad? Pero la gente en la calle, la vendedora, la que va todos los días, coyol quebrado, coyol comido, ¿cómo poder traducirle que todo este esfuerzo no le impacte directamente? Porque no es lo mismo el impacto que le puede dar a una persona de clase media con un salario, dijéramos, si no digno, pero con un salario más o menos, versus a una persona que ni siquiera tenga un salario. Sí. No, el impacto es muy fuerte, ¿verdad? En términos del deterioro del poder adquisitivo, porque además probablemente esa inflación que se reporta, que como mencionábamos fue de 7.5 ahora en mayo, esa inflación no corresponde con, llamémosla, inflación real que percibe la gente cuando va al mercado, cuando va al supermercado. El crecimiento de los precios aparentemente es mayor que la inflación reportada. Entonces,
La gente que ya, como decir, la pasaba coyol quebrado, coyol comido, con inflación de 1%, ahora viene 6, 7, 8 y subiendo, obviamente se las ve a palitos. Finalmente quisiera ver cómo estás percibiendo, en este momento hay una cumbre iberoamericana en los Estados Unidos, en el cual se están tocando básicamente 2 puntos, ¿verdad? Uno de ellos es salir de las consecuencias de la pandemia, ¿verdad? Las repercusiones y las decisiones, y la otra es la invasión de Rusia, cómo repercute, mejor dicho, al país. Llama poderosamente la atención que dentro de estos invitados que vinieron al país, solo se invitaron a 2 personas políticas de este país, que es el diputado Johnny Wright y la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, pero no invitaron al partido Arena, no invitaron al partido FMLN. ¿Qué lectura le das? Bueno, yo no sé quiénes los invitaron a ellos, porque lo que pasa es que normalmente cuando se hacen estas cumbres hay organizaciones no gubernamentales que aprovechan para hacer como cumbres paralelas. Y entonces ahí puede ser que hayan sido invitados por uno de estas. No sé si fue, porque te digo, si ellos los invitó oficialmente el gobierno de Estados Unidos o fueron invitados por alguna de estas organizaciones de cumbres paralelas. Hubieron países que no fueron invitados y otros en solidaridad no asistieron. ¿A qué país nos convendría aliarnos en términos económicos? Porque hay que separar la parte política de la parte económica. Como país, ¿a qué nos convendría aliarnos económicamente hablando? Yo creo que, bueno, vivimos obviamente en un mundo globalizado, multipolar. China ha surgido como la gran potencia que de aquí al 2030 va a ser la economía más grande del mundo. Y ahora ya lo es en términos del poder de paridad de compra, pero dentro de 5 o 6 años ya va a ser como se mide actualmente. ¿Aún de los Estados Unidos? Sí, más grande en términos del PIB, lo que se llama poder de paridad de compra, que es un tema técnico, no quiero entrar para no confundir más. Entonces, pero por otro lado, la tercera parte de nuestra población está en Estados Unidos, 40% de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, usamos el dólar como moneda oficial. En fin, yo creo que no podemos romper el vínculo con Estados Unidos. Todo lo ideal sería mantener ese vínculo, pero diversificarnos. Yo creo que la apuesta con China está bien. Bueno, Estados Unidos, desde Nixon, ellos rompieron con Taiwán y digamos, las relaciones... Por eso hablaba de una relación comercial y no política. Sí, pero es difícil una relación comercial si no hay embajada, si no hay relación política oficial. Siempre ayuda mucho más a tener una relación política oficial. Entonces yo creo que eso debería ser la apuesta, o sea, no veo por qué China o Estados Unidos deberían de ponerse recelosos de que El Salvador tenga relaciones con ambos, si ellos entre sí no tienen. Bueno, ¿con quién tiene el mayor déficit comercial Estados Unidos? Con China. Bien, Carlos, hemos llegado a la finalización del programa, no me resta más que agradecerte. Creo que será una segunda parte también la que tenemos que abordar. Creo que dentro de unos meses veremos si en realidad la ola bajó o si por el contrario la ola subió. A ustedes, amigos que están en la intimidad de su hogar, gracias por permitirnos entrar a ella y saquen ustedes sus propias conclusiones. Nos vemos mañana en un programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga.